buenos días. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Carla. Gracias, Marcela. Gracias a Acción Empresa en general y a todos los que participaron en estas 5 conversaciones que tuvimos, que fueron profundas. Y me toca, yo no soy buena para el fútbol, pero como poner la pelota en el piso. Esto de decir qué pasa acá en Chile con este tema, qué nos pasa a nosotros. Y para eso fueron reflexiones profundas donde voy a contarles lo que hicimos. A ver, estamos mal. Estoy apuntando directamente donde me dijeron. No. Si quieren, ¿me ayudan ustedes con el paso de las láminas? Vamos a probar. ¿Está apagado? Ya, ok, muchas gracias. ¿Qué hicimos? Hicimos conversaciones movilizadoras. Conversaciones movilizadoras con más de 30 personas, como decía Carla, de la sociedad civil, de las empresas, socios de Acción Empresa, del sector público y de la academia. Estuvimos trabajando, conversando, rayando pizarras, poniendo ideas, reflexiones, experiencias. Y lo que traigo acá son algunos insights, son algunas oportunidades, son barreras y sobre todo reflexiones que creo que pueden iluminar un poco el camino de ir a la acción. Se dice mucho que estamos llenos de diagnósticos, pero aquí hay algunos elementos que también son los que se rescatan en la guía, pero se profundizaron un poco más en nuestras conversaciones. ¿Cómo partimos las conversaciones? Lo primero fue preguntar, ¿está en la agenda estratégica de las compañías la desigualdad? ¿Qué creen ustedes que se dijo? ¿Está o no está? Sí y no. Tenemos que decir que claramente está, y nos contaron que aquellas empresas que están con una agenda de desarrollo sostenible importante, que muchos de ustedes están acá, y aquellas otras que no son tan grandes, pero que han partido y se han iniciado desde una inspiración de impactar en la sociedad, han desarrollado una reflexión estratégica que tiene que ver con el propósito corporativo, que se preguntan cuál es la causa social que yo puedo abrazar desde mis capacidades, y ahí están cercanos, están en el ADN de esas empresas y esas conversaciones. Y también a través de prácticas en las cuales hemos visto un esfuerzo por un mejor relacionamiento con los distintos grupos de interés y también aparecen ahí algunas acciones. Pero ¿cuándo no está? Aquí hay 3 elementos por los cuales vemos que la desigualdad como concepto no es un concepto realmente que esté presente en las conversaciones del sector privado siempre. Es un concepto ajeno, diríamos. Y aquí hay 3 elementos que quizás podrían acompañar esto, que este concepto de desigualdad lo sintamos un poquito novedoso para que participe en esta conversación en cómo aportamos. El primero tiene que ver con que vemos que la desigualdad no necesariamente es conocida en términos de cuál es la data real. Hay muchas personas que nos decían, hemos visto que estudiantes de las escuelas de negocios que se preparan en MBA incluso no tienen idea de cómo se mide la pobreza multidimensional y las distinciones entre pobreza y desigualdad. Hemos visto que hemos como país superado los niveles de pobreza en forma amplia, hemos disminuido la pobreza, pero la desigualdad no se ha disminuido y por lo tanto ahí hay una distinción conceptual relevante que falta trabajar. En segundo lugar, hay una cierta tensión implícita que está ahí latente, porque convengamos o no que hay distintos estudios acá que respaldan, ¿no es cierto?, una suerte de polarización que todavía nos acompaña y donde vemos quizás una cierta carga ideológica tanto del concepto como de derechos humanos como también de la desigualdad. Por lo tanto, esta familiaridad no es tan propia de todas las empresas con estos temas. Y en tercer lugar, hay una cierta incomodidad. Cuando nosotros vemos una diferencia de estilo de vida, peores condiciones de vida, no nos es tan cómodo. Estamos acostumbrados, vivimos de una forma
donde está dado por nuestra segregación territorial, donde vivimos y nos miramos entre nosotros mismos y no conocemos muy poco de esa realidad diferente. En ese sentido, ahí tenemos una cierta incomodidad que aparece, perdón, y creemos que el estallido social y la pandemia fueron grandes hitos en la vida de todos nosotros que nos abrió la mirada, que nos generó una mejor comprensión. Y vamos a ver cómo a lo largo de las distintas conversaciones esto fue apareciendo. Acá, algunos ejemplos. Dice, la estrategia completa estaba basada en nuestro propósito que se redefinió post-estallido social, acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Ahí teníamos a Metro, donde nos dice esta reflexión. Y por otro lado, ahora lo estamos viendo de manera más estratégica y estamos con temas ya claros de acceso universal al agua. Una compañía que piensa que va más allá de proveer de este servicio a sus clientes, tiene como un gran desafío de decir cómo llego y cómo genero un acceso universal. Acá Aguas Andinas nos comentaba esto. Pero por otra parte, cuando veíamos esto que estaba un poco en otra vereda de nuestra conversación, acá desde la sociedad civil, Sebastián Bowen nos decía, como ejemplo, tenemos un estrabismo social y nuestro cerebro empieza a bloquearlo. Y hay un estrabismo institucional que hace que no veamos, por ejemplo, por qué no hay luz en Maipú. Una forma de solucionar el estrabismo es tapar el ojo bueno para generar el músculo. Esto concretamente nos habla de que no tenemos esta costumbre, no estamos habituados a mirar. ¿Por qué las empresas debieran promover la igualdad? Acá aparecen 3 drivers que están como siendo motores o argumentos por los cuales yo digo, yo voy a insertar la desigualdad en mi agenda estratégica. Y estos 3 tienen que ver con lo siguiente. El primero tiene que ver con un driver más bien preventivo, es decir, cuando tomamos conciencia del riesgo sistémico para la continuidad de mis operaciones, dada la fragilidad que hemos tenido, la vulnerabilidad, por ejemplo, que se vio en el mismo estallido, ahí aparece una necesidad, al igual que en acción climática, como vemos la adaptación y la resiliencia. En términos sociales, aparece muy necesario el prepararnos para poder trabajar en forma armónica con nuestros distintos grupos de interés. En segundo lugar, aparece un motor que tiene que ver con la creación de valor. Acá muchos empresarios, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados a generar innovación, creación de valor, y cuando ven en esto, en la posibilidad de escuchar una realidad nueva, se ven oportunidades de innovación, de diferenciación, de competitividad y por lo tanto de entrar en otro nivel de desarrollo de productos, servicios y de industrias distintas que se replantean el para qué existen. Y por último, y no menor, aparece un componente y un driver que tiene que ver con lo ético y lo moral. Cuando hablamos de ética y moral, hoy día muy presente en nuestras conversaciones, a propósito de múltiples hechos que han pasado, aparece la necesidad, y en nuestras conversaciones siempre hubo alguien que ponía arriba de la mesa y decir, ok, hay que avanzar por obligación, pero ¿qué pasa con la convicción profunda de que no es posible generar niveles de crecimiento con una distancia grande respecto a cómo otros van avanzando? No dejar a nadie atrás, como decían anteriormente, es un imperativo ético y acá aparece. Entonces, más allá de desde dónde yo me paro, y si ustedes piensan en sus propias compañías, en sus propias organizaciones, ¿dónde está mi reflexión? ¿Cómo he incorporado este tema o cómo lo puedo incorporar? Más allá de desde dónde me pare, más bien cercano a la prevención o a la ambición, a la mirada proactiva, hay un consenso común que tiene que ver con que no es posible generar un crecimiento que no vaya acompañado de mayor bienestar social. Hay una claridad profunda desde alta desigualdad, baja cohesión y una inestabilidad importante a nivel económico y social. ¿Cómo podemos aportar como sector privado? Esto se discutió y desde la academia, la sociedad civil, el sector público, también contribuía a esa reflexión de cómo el sector privado también articuladamente podía empezar a aportar aún más. Lo primero que hay que decir, encontramos al menos 3 desafíos
que tienen que ver con lo siguiente. Nosotros estamos mirando desde una lógica más de paternalismo que de meterlo en el negocio. Tenemos una arrogancia a veces inconsciente. Cuando es estratégico, tengo que decir esto no lo sé y trabajar la humildad consciente. 3 desafíos que ubicamos como parte de la reflexión que quizás pudiéramos hacer cada uno de nosotros. Lo primero tiene que ver con esa mentalidad empresarial, cómo miramos, cómo aprendimos, a cuál era la tarea última del desarrollo exitoso de los negocios. Esta mentalidad orientada a un capitalismo que va hacia la maximización de utilidades y que tiene una aproximación asistencialista debiera transitar a otra forma de operar, más asociada a una búsqueda de bienestar común, de crecimiento y también de una mirada más simétrica de los otros para poder avanzar. En segundo término está la desconexión. Y esa desconexión como desafío y también como una oportunidad tiene que ver al menos con 3 niveles. Una desconexión primero territorial, veíamos la segregación de las ciudades y al mismo tiempo la centralización que tenemos. Tenemos una... no es posible para nosotros realmente cruzarnos, entender, habitar, estar cotidianamente mirando otras realidades. Eso, dado como están diseñadas, es posible si nosotros tenemos algunas acciones. Pero la primera es una desconexión territorial, la segunda una desconexión simbólica. No soy capaz de tener imágenes correctas, apropiadas, de imaginarme cómo es la vida del otro. Por lo tanto, tengo algunos prejuicios en relación a esa mirada de los otros. Y por último, una desconexión emocional, una desconexión de sensibilidad, donde yo digo, entonces, si no te veo, no converso contigo, no te he escuchado, realmente no entiendo lo que te pasa. Y tenemos una dificultad, entonces, de comprender al otro. Y por lo tanto, hay que transitar hacia una mayor empatía y una mayor conexión emocional con el otro, que redunda finalmente en un buen trato. Y lo último, en el otro polo de este triángulo, están las prácticas. Hemos visto muchas prácticas con buenas intenciones, pero son eventos. Y cuando estos eventos finalmente están respondiendo de una forma reactiva a una necesidad específica, no soy capaz de sostenerlo en el tiempo, porque no está acompañado de una visión, de un propósito, entonces no tengo acciones consistentes, coherentes, que me permiten finalmente generar confianza. El peligro de esto es muchas veces el greenwashing, que se mira lo que estás haciendo finalmente con desconfianza, ¿no es cierto? Por lo tanto, la posibilidad de construir y sostener es algo importante para poder superar estos desafíos. Algunos ejemplos acá, cuando tus líderes lo creen profundamente, ahí nos conectamos con este territorio y nos conectamos con los trabajadores. Ese es el espacio que se puede avanzar. Quisiera detenerme en el tema de la conexión, que es central, y acá encontramos 3 ámbitos mínimos e ineludibles para poder trabajar desde cualquier organización. Y tiene que ver con, lo primero, esa comunidad interna, mis trabajadores, quienes están conmigo todos los días. Ahí este es el primer espacio. El segundo, esa comunidad externa donde habito, donde estoy, ese territorio donde está mi oficina, donde están mis plantas, ahí puedo trabajar. Y el tercero, aquel espacio de construcción y creación de valor, el core de mi negocio, donde me conecto con mis clientes y con mis proveedores. Ahí están los ámbitos principales de acción y, por supuesto, todo esto con colaboración. Vamos con el tema de los trabajadores. Crear espacios de diálogo, conectarse entre jefes y trabajadores puede ayudar a pensar en construir un futuro juntos desde la empresa. Conocer a tu gente es un tremendo negocio, que estén contentos, bajar el nivel de rotación, buscar que sean más cercanos a tu operación. Con todo eso mejoras la calidad de vida. Entonces encontramos al menos 7 ámbitos, 7 claves específicas para trabajar con la comunidad interna que son mis trabajadores. El primero tiene que ver con la empleabilidad, la posibilidad de dar oportunidades a segmentos vulnerables, a jóvenes, a personas con discapacidad, a mujeres, a migrantes, a personas mayores. Ahí hay un espacio. Pagar salarios
o sueldos dignos. Efectivamente, hemos visto una discusión en el país, ya están instaladas ciertas prácticas, pero se sostiene como algo tremendamente importante el horario respetuoso y el buen trato asociado a eso. Cuando vivimos la pandemia tuvimos la posibilidad de vivir y experimentar cómo desde jefes, líderes, trabajadores, todas las personas teníamos la misma dificultad de poder conciliar familia y el trabajo. Qué experiencia más profunda de conexión y de comprensión. Esto nos lleva a decir, es clave mantener los horarios. Cuando vemos estudios que reflejan la cantidad de horas de traslado, vemos ahí una tremenda oportunidad. Por otro lado, conocer a mis trabajadores, pero conocerlos profundamente. La ministra recién hablaba del tema del cuidado como una gran necesidad. Si yo caracterizo a mis trabajadores usando instrumentos que hoy día existen, donde veo cómo es el bienestar, las múltiples dimensiones de bienestar social de mis trabajadores, puedo entender mejor entonces cómo crear valor con ellos. ¿Cuál es mi propuesta de valor a mis trabajadores? ¿Cómo estoy ofreciendo buen trabajo? ¿Cómo estoy ofreciendo beneficios? ¿Cómo estoy generando mayor seguridad? ¿Cómo estoy proveyendo de futuro, proyección, formación y desarrollo? Eso es clave. Si yo no sé y no he entendido y no uso la data para poder ver quiénes son mis trabajadores, no voy a poder avanzar. Además, ser un espacio integrador e inclusivo. Tenemos un espacio en todas las empresas de una gran diversidad de personas. Podemos ampliarla, pero la diversidad no soluciona la inclusión. La inclusión es un ámbito que se puede trabajar como primer lugar para poder tener una cultura diferente. Además, contratar a personas que vivan cerca, algo tan fácil, pero no tan practicado, y es obvio que podríamos mejorar la calidad de vida de las personas, que exista un mejor clima laboral si es que yo estoy trabajando cerca, estimular eso. Y por último, involucrarlos con el propósito. Nos comentaban algunas empresas que habían tenido la posibilidad, por ejemplo, de ir a Valparaíso a trabajar con ellos, en el caso de Comaco nos decía cómo es posible trabajar entonces en conjunto, y es una experiencia transformadora cuando a una persona puedo darle más allá de participar en el trabajo y en las tareas que tiene que hacer, más allá de su sueldo, tener la posibilidad de trascender, de ir más allá y contribuir a la sociedad en su conjunto. Genera orgullo, genera identidad, genera compromiso entonces. Desde el punto de vista de la comunidad externa, aquí post-estallido social, fuimos a reconstruir, nos decían, y un poco a ser humildes, a conectar con los territorios, a aprender. Cuando me hablan de colaboración, pero no pasa de ser una buena intención, eso es lo que veo. Faltan actores que crean en la colaboración porque naturalmente competimos. Esto pasa cuando hablamos de la relación con el territorio. ¿Cómo podemos avanzar con la comunidad externa? Compartir con el territorio, realmente estar ahí, estar, mirar, disponibilizarme, escuchar con humildad, aprender, co-construir. El mejor talento que vaya a trabajar al territorio. Acá muchas veces tendemos a enviar a las personas quizás más jóvenes, que están recién empezando, para que conozcan otro lugar. ¿Qué pasaría si lleváramos nuestros mejores talentos a los que están más claros de la estrategia de mi negocio, a llevar en el territorio a generar valor, a generar buenas prácticas, a generar una nueva escucha que me permita fortalecer mi negocio y generar entonces oportunidades de desarrollo y de diferenciación? Generar alianzas territoriales y fortalecer liderazgos que crean en la colaboración más allá de los egos. Sabemos que en los territorios y en todas partes vamos a tener egos desde el sector público, desde la empresa, desde mi competidor, desde cualquier persona o empresa o organización. Hay mucho ego, por lo tanto, esos liderazgos son necesarios. Acá, y por último, ahí está la voy a pasar en honor al tiempo, efectivamente, desde el core del negocio tenemos la posibilidad de aumentar la cobertura geográfica, de llegar lejos, nos decía Correo de Chile a Rapa Nui, de darse cuenta de que los distribuidores es toda una red, por ejemplo, de emprendedores, y ahí está entonces nuestro propósito, nos decía Abastible, desde el punto de vista de trabajar con los emprendedores. Walmart también lo relevaba, y muchas empresas, se me van a quedar muchas por mencionar, pero efectivamente cuando ya empiezas a trabajar con esa conciencia de tu cliente o con tu proveedor, puedes hacer un cambio. El territorio del negocio, entonces, vemos ahí clientes y proveedores, vemos por una parte el mejor acceso, en el caso de clientes, generar mejor acceso a productos y servicios, generar mejor calidad de la oferta, generar un buen trato, y ahí, ojo, con la experiencia del cliente. Ese es el espacio donde nos vemos a veces agobiados
nos vemos frustrados por una mala experiencia. Ese territorio de la experiencia del cliente es un territorio básico para trabajar la sostenibilidad en el trato. La simetría de información, ahí hay un tremendo espacio de construcción, la formación y la innovación. ¿Y para qué decir con los proveedores? Los pagos a tiempo. Es clave, si no, los matamos. Y en ese sentido hay mucho compromiso hoy día que se puede hacer, hay trabajo, pero hay que ir más allá. Formación, hay brechas tecnológicas, hay brechas digitales, hay brechas en muchas capacidades, por lo tanto tenemos una oportunidad de trabajar ahí. Podemos trabajar también disponibilizando nuestros espacios, nuestras redes de distribución para poder ir más allá y fortalecer entonces un mejor negocio para los proveedores. Reflexiones finales que vamos a generar y compartir con ustedes. Me encanta esta frase que puso Teresa Matus, decana de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde dice esto: la desigualdad es un concepto país donde lo primero es cambiar uno. La reflexión del cambio personal es la primera que tenemos que hacer. Empezar a actuar desde los liderazgos, vemos acá entonces la disposición a conectarnos, esa disposición en tiempo, en recursos, esa disposición en la agenda estratégica. ¿Cómo esto está en mi agenda? Esto es relevante, no se da solamente por buenas intenciones ni por declaraciones que pueden salir en nuestros reportes, sino que haya tiempo y que haya un monitoreo de eso. Por otro lado, poner sentido de urgencia. Veíamos, hoy día estamos a puertas, ¿no es cierto?, de cumplir 5 años del estallido social, pero nos quedan además, si miramos hacia el futuro, 5 años para cumplir la Agenda 2030. Podemos poner otras ambiciones, otras miradas, pero ahí esto hay que hacerlo ahora. Si no, imposible avanzar en crecimiento, en prosperidad, en tener un bienestar social. Y tener para eso una visión interna, una visión de cómo entonces quiero llegar, como empresa, como organización, quiero construir, cuál es la vida, cuál es el bienestar que queremos construir y cuál es mi hoja de ruta, por lo tanto, en torno a eso. Y para terminar, algunas distinciones que aparecieron una y otra vez en la reflexión. Cuando hablamos de la empresa, ¿quién es la empresa? Somos todos la empresa. Somos todos la empresa, somos todos el Estado. Por lo tanto, ahí esto de poner en otros ya no hay ninguna posibilidad. Está pendiente todavía y existe el anhelo de construir esta visión de futuro compartida. ¿Cuál es ese sueño país? ¿Qué tal si ponemos en ese sueño país el tener un país con mayor equidad, con menos niveles de desigualdad, con mayor bienestar social? La responsabilidad de un rol de liderazgo en las grandes empresas existe, pero ese rol no es de las empresas, es de las personas que están ahí y de muchas personas que están hoy día acá. Las empresas, sin duda, tienen capacidad de ser un gran catalizador de integración y de innovación social. La posibilidad, decían en estas conversaciones, de generar diseños, inversión en buen diseño, que genere impacto social, que genere innovación para luego escalarlo a nivel de política pública, es maravilloso. Ahí tenemos capacidades distintas que tenemos que saber articularlas. Es clave alinear los incentivos para la consistencia, para poder construir confianza. No es posible que una persona, una jefatura, un mando medio, decían, me atienda mejor si tiene un incentivo que va en sentido contrario. Necesitamos revisar nuestros incentivos para poder ver cómo sostenemos. Por último, relevar lo bueno y hacernos cargo del lenguaje, ser constructivo. Una y otra vez salían estas conversaciones cómo había una especie de cansancio, hastío, frustración, cuando sentimos que avanzamos y hacemos cosas buenas, de no poner en valor eso, poner en valor, poner a disposición lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido. Aparecían ahí distintas plataformas, colaboratorios de la Universidad de Chile y otras plataformas que existen para poder mostrar lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo y no partir de cero. La necesidad de la memoria y del aprendizaje. Colaboración radical en pro de las metas colectivas, medir evidencias y no solo percepciones, múltiples proyectos y programas sociales y también empresariales que de repente están perdiéndose porque no están generando impacto. Estamos teniendo un escaso impacto, por lo tanto, mirar eso. Necesitamos condiciones habilitantes que permitan co-construir. Acá, desde la empresa también, dicen, bueno, el Estado necesita que existan normas, pero también incentivos para poder avanzar en mayor impacto social, para poder avanzar en tener mayor integración, mayor inclusión. Es importante ahí acompañarse de procesos, prácticas que incentiven esta colaboración público-privada. Y por último, resolver la desigualdad
evidentemente se puede tratar de un proceso complejo. Hablamos de una visión, la teoría de sistemas dice la complejidad del fenómeno. Sin embargo, esto, que nos lleva a un largo plazo de solución, no nos puede detener y dejar paralizados. A esta como la paradoja de la complejidad, es decir, realmente si es complejo, entonces no puedo hacer nada. Todo lo contrario, acá en las reflexiones que tuvimos hubo mucho ejemplo, pero también una gran consideración de estos ámbitos que trajimos, el ámbito, el territorio de los trabajadores, de la comunidad externa y también de mis clientes y proveedores como ámbitos para trabajar ahora y trabajar con prácticas, microacciones fáciles y sostenidas en el tiempo. Muchas gracias.